Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Esta tarde calurosa vamos a tener nuestro estudio bíblico semanal y les damos la bienvenida. Les pedimos que por favor se anoten, se acerquen, que puedan tomar un tiempo para poder meditar en la palabra de Dios. Todos los días la Biblia dice que nuevas son cada mañana. Quiere decir que hay algo nuevo para nosotros el día de hoy. Así como ayer, así como antier, cada día tenemos algo nuevo. Y la palabra de Dios siempre tiene expresiones importantísimas para cada uno de nosotros. Por esa razón estamos aquí. Y yo les voy a rogar que cierren sus ojos para que demos comienzo. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé de su amor, de su gracia, que podamos entender todo lo que tiene preparado para nosotros, específicamente porque sabemos que Él es bueno y también sabemos que todas las peticiones que le hagamos de acuerdo a su voluntad vamos a tenerlas como resultado. O sea, Dios siempre estará dispuesto a ayudarnos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde nos acercamos al precioso trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro. Queremos, Señor amado, invocar tu nombre, reconocer que en ti, Señor, tenemos toda la ayuda, todo el apoyo y toda la fortaleza. Te pedimos también que abras la ventana de los cielos, que nos ayudes a ser cada día, Señor, mejores, disciplinados, ordenados y que a través de tu palabra tengamos una dirección clara para poder caminar con seguridad. Señor, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Redentor. Y todos podemos decir amén, amén, amén. Muy bienvenidos. Cada semana hemos estado tratando algún tema muy importante. Creo que todos los temas de la Biblia son importantes. Y algunos sobrepasan el interés porque nos afectan en lo personal. Nos hacen meditar, nos hacen comprender o posiblemente nos ubican en el centro de la necesidad que realmente tenemos. Por eso es que cada día Dios tiene algo especial para nosotros. Hoy vamos a tratar también la vida de una persona, vamos a hablar acerca del carácter de esta persona, pero como objetivo principal que podamos ver reflejado el carácter también nuestro a través de esta enseñanza. Porque hay algo bien importante. Oír la palabra tiene un beneficio, pero el beneficio se vuelve mayor cuando esa palabra la consideras que es de parte de Dios para ti. Si tú resumes todo como el consejo, o como la opinión de alguien, o como lo que dice tal persona, pues posiblemente no vas a lograr alcanzar ningún beneficio. Y cuánta gente en el mundo hoy escucha y solo lo resumen a opiniones, todo lo resumen a, bueno, eso es lo que él cree, eso es lo que él piensa, y que cada cabeza es un mundo y que todos tenemos que pensar de acuerdo a cómo nos va en la feria, algunos dicen. Sin embargo, la palabra de Dios quedó como un elemento especial para poder trazar nuestro camino. Es como una lámpara, ¿no? Hemos hablado acerca de ella, hemos hecho mención de que cuando la palabra se hace vida en uno, tiene muchos beneficios. La vida del hombre se vuelve un poco más práctico y también más victorioso en todos los conflictos o problemas que tiene. Yo te quiero hablar acerca de un hombre llamado Pedro. Cuando hablamos de Pedro, pues prácticamente rápidamente, pues viene a nuestra mente la idea de que le negó 3 veces y que tuvo una advertencia de que el gallo iba a cantar y que él iba a sentirse avergonzado porque obviamente iba a ser descubierto de ese engaño. Pero la vida de Pedro representa algo más que eso. Es muy importante el poder comprender que la vida de Pedro es algo mucho mejor que eso. Pedro era un hombre común, un pescador, un hombre que posiblemente era el mayor de todos los discípulos. Era el que estaba en cierta manera como el máximo de todos ellos. Y posiblemente eso le daba a él la prioridad de querer ser como el líder, como la persona que hablaba, la persona que decía o la persona que tenía en cierta forma más autoridad que los demás. Algunos de ellos, sus
manifestaciones o sus participaciones dentro del reino de Dios o dentro del ministerio del Señor Jesús con ellos, pues fue muy escaso. O sea, se habla muy poco de ellos, se conocen sus actitudes por algunos eventos que marcó la Escritura, pero hubo otros que tuvieron mayor interrelación con la presencia del Señor, y Pedro precisamente fue uno de ellos. Su nombre completo era Simón, el hijo de Jonás. En Mateo capítulo número 16, versículo 17, yo voy a leer este pasaje y vamos a ir entendiendo un poco lo que dice la Escritura. Entonces respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En esta ocasión Jesús está dándole a Pedro la bienaventuranza. Ser bienaventurado era ser como muy regocijado, muy alegre. La palabra griega se traduce como macariote, que quiere decir exaltado, en alegría. Y esa fue la expresión de Jesús para Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿A qué se refería Jesús en este momento? Bueno, Pedro fue el protagonista de la revelación de quién se trataba la persona que estaba con ellos, el Mesías, el Cristo. Porque él preguntó: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y algunos empezaron a decir: bueno, dicen que eres Elías, que eres el profeta. ¿Y quién decís vosotros que soy yo?, volvió a preguntar Jesús. Y Pedro respondió rápidamente, dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios. Entonces, cuando él mencionó estas palabras, Jesús lo exaltó y le dijo: bienaventurado eres. Estas palabras no te las reveló carne ni sangre. O sea, no fue alguien que te dijo, no fue un rabino, no fue la comitiva, o no fue la comarca, o no fue tampoco el vecindario el que te hizo decir esta declaración. Esa declaración provenía de parte de Dios. Y es ahí donde se cimentó realmente el fundamento de la iglesia. Algunos dicen que el fundamento de la iglesia se fundó en Pedro. No, fue en la revelación que Pedro tuvo, que Jesús era el Cristo. Porque la iglesia es de Cristo. Cristo es el fundamento, la piedra desechada por los edificadores, la cual es cabeza del ángulo. Y mucha gente se va con la idea de que no, Pedro tiene que ser el primer hombre, el primer cristiano, el primero que tuvo la autoridad máxima. No, simplemente le estaba dando a conocer la revelación que el mismo Espíritu Santo le había revelado a Pedro. Y ahí lo exaltó, le dio el reconocimiento y le hizo ver que este hombre, pues en cierta manera también era usado por el Espíritu Santo de Dios en los tiempos en los que Pedro se desarrollaba como un discípulo. Tenía ciertas características Pedro, las vamos a ir viendo y posiblemente con ellas nos vamos a ir identificando, porque muchos de nosotros a veces tenemos el comportamiento de pensar: oh, pues yo ya me convertí, ahora soy un buen cristiano, ahora yo ya tengo la aspiración de ser un líder, ahora yo creo que Dios ha hablado a mi corazón, y es válido todo esto, pero resulta ser muy importante y también muy explicativo lo que Pedro desarrolló en su vida a lo largo del caminar con Cristo. Juan capítulo 21, en el versículo número 15 al 17, aquí esta expresión es muy importante porque está hablando acerca también de Pedro. Vamos a ver lo que dice en el capítulo 21 de Juan, en el versículo número 15 al 17. Dice: y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Desde el versículo 15, el Señor Jesús le expresó a Pedro
unas preguntas que fueron completamente como espadas agudas al corazón de Pedro. Pedro ya le había negado, Pedro ya había tomado la determinación de haberse escondido, de haber blasfemado, inclusive insultado el nombre del Señor, cuando le dijeron, nosotros vemos que tú estabas con él, y él rápidamente dice que hasta blasfemó. Quiere decir que Pedro se acobardó en el momento de la prueba difícil. Jesús se lo había advertido. Y ahora Jesús viene resucitado con un cuerpo glorificado y le empieza a decir, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y esa pregunta pues fue invadida no solamente a su razón, sino a su alma. Y le dijo, ¿sabes que te amo? Y le dijo, pues apacienta mis corderos. Volvió otra vez a decirle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro volvió a responder, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera ocasión, entonces Pedro se entristeció que le volviese a preguntar. Pero era como el resultado de las 3 negaciones que Pedro le había hecho a Jesús. Como diciendo, 3 veces me negaste, quiero rectificar si en esas 3 ocasiones tú estás consciente de que ahora me vas a reconocer como tal, me amas de tal manera que voy a encargarte que apacientes a mis ovejas, que pastorees a mi rebaño y que apacientes a los corderos. Quiere decir, te voy a dar la oportunidad de que tú seas el pastor, que los cuides. Después de haberle negado, después de haber cometido posiblemente el acto que para muchos sería la traición más tremenda, negar a Jesús. Bueno, hoy día mucha gente le niega con mentiras, con traiciones, con engaños. Hoy mucha gente le niega de diferentes maneras. La verdad es que la vida de Pedro es una vida que la debemos de considerar como un ejemplo en todas las actitudes o actividades que realizó. Primero, para no caer como él. La Biblia describe que hay muchas cosas que han quedado como ejemplos y nos han sido dejadas para que nosotros no caigamos como algunos de ellos tropezaron. Lucas, en el capítulo 6, verso 14. Es muy importante todo esto que estamos viendo, porque estamos conociendo la persona o más bien estamos viendo la personalidad de alguien que anduvo con Jesús. El verso 14 dice así del capítulo 6, a Simón, a quien también llamó Pedro. Cuando llamó Jesús a los 12, llamó a Simón. Su nombre era Simón, hijo de Jonás, pero Jesús lo bautizó con el nombre de Pedro. Obviamente, Jesús sabía quiénes eran cada uno de ellos. Jesús conocía a Leví y por esa razón, simplemente con una palabra le dijo, sígueme. Que esa palabra en griego se traduce como akouteo, sígueme. Y dice que él, abandonándolo todo, dejó el banco de los tribunos públicos y siguió a Jesús. Fue una sola palabra. Quiere decir que el mensaje de Jesús era tan directo que con una sola palabra bastaba para que los corazones fueran cambiados y transformados en otra persona. A Pedro lo llamó, lo conocía tan bien que le tuvo que poner un nombre para que, de acuerdo a ese nombre, él se relacionara con el significado de ese nombre, que hablaba de un carácter firme. Le llamó Petros, que quiere decir pedazo de piedra o una pequeña roca. Como queriendo decir, de ahora en adelante tu vida tiene que ser sólida. Cuando Jesús te llama, a veces nos llama de ciertas actitudes en las que hemos estado viviendo, que somos un poco negativos, a veces también conflictivos, en otras palabras como que muy desanimados, muy dados al desánimo, que continuamente perdemos la orientación, que un día estamos arriba, otro día andamos en medio y hay otros días que andamos jalando la cobija, arrastrándola, pensando que no vamos a salir adelante. Bueno, Jesús conocía a todos. ¿Te acuerdas cuando Felipe fue a Natanael y le dijo, hemos encontrado al Mesías? Y él dijo, oh, no, de Jerusalén no puede salir el Mesías. Y después viene Jesús y se le presenta a Natanael, que era el mismo Bartolomé. Y le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Lo conocía.
Él te conoce también a ti. Él sabe quién eres, sabe tus pensamientos que ahora tienes, sabe de qué manera te has conducido. Conoce tu ayer, tu hoy y tu mañana. Él es el Dios eterno. En Él no hay sombra ni mudanza de variación. O quiere decir que conoce cada una de tus vidas, de tus actitudes. Él puede saber si mañana le vas a fallar. Él puede saber si tú lo vas a traicionar mañana. Porque Él es Dios. Él es omnisciente, omnipresente. Él conoce tu presente y conoce tu futuro. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Fuimos creados por Él a su imagen y semejanza. A cada uno de sus discípulos los llamó por su nombre y a cada uno de ellos los conocía. ¿Cuántas personas le han dicho, Señor, ahora sí ya va en serio? Y a la segunda o a la tercera ya están ahí otra vez derrotados, volviendo otra vez a querer reconvertirse y otra vez tener la idea de volver a Dios. Hay cientos de personas en el mundo que no tienen esa consistencia. Cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo, este será tu nombre, con la finalidad de que él fuera de un carácter sólido, que ya no fuera tan fluctuante, que ya no se desenvuelva de esa forma en la que un día sí, otro día no, un día sí, otro día no, otro día tampoco, otro día menos, y así sucesivamente llegando. Por eso el cristianismo tiene esas bajezas tan terribles, en el sentido no peyorativo, bajeza de que es perdido, no, sino esas bajezas que tiene la gente que afirma ser cristiano, que un día están con todo y otro día como que apenas van en el 10% queriendo darle vuelta a la manivela para poder subir adelante. ¡Qué terrible es! Querido hermano, el cristianismo tiene que ser el mensaje, o más bien los mensajeros que lleven la esencia. Dice la Biblia que tenemos tesoros en vasos de barro para que el conocimiento no sea de nosotros, sino de aquel que nos llamó, que nos vertió su bondad y su misericordia. Entonces, aquí vemos cómo lo llama y que le pone un nombre. Juan capítulo 1, verso 42. Aquí, en primer lugar, dice la Biblia que Jesús llamó a Pedro, y aquí en el capítulo 1, verso 42, le dice, y les trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, le trajeron a Pedro, y le dijo Jesús, tú eres Simón, hijo de Jonás. Nadie se lo presentó, él lo conocía. Él te conoce tal como eres. Hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En una expresión aramea, Cefas, y en la expresión de ahora tú eres Pedro. Pedro, eres la firmeza, eres alguien a quien ahora tu vida tiene que ser diferente. Entonces le llamó Simón, cuando le volvió a llamar por su nombre Simón, pues obviamente no lo utilizó como para engrandecerlo, sino ese era su nombre natural. Le llamó Simón como para recordarle de dónde has salido, de dónde vienes. Hay ocasiones que Dios tiene que llamarte tal y como eres. ¿Por qué? Porque Él sabe de dónde te sacó, Él sabe cómo vivías, Él sabe de qué manera te desenvolvías y por cierto conocía tus fracasos. Y tus fracasos eran terribles. Entonces cuando le volví a llamar Simón, era porque lo estaba censurando de algo, era porque le estaba diciendo, oye, ¿qué está pasando contigo? ¿Quieres volver a lo mismo? ¿Estás regresando al pasado? ¿Quieres volver a hacer las mismas prácticas? Estás haciendo algo incorrecto. Muchos vuelven otra vez a esas prácticas. Mira, querido hermano, yo no creo que el cristianismo sea algo en el cual se vaya dando a cuentagotas. No, cuando Dios salva a una persona, la convierte de la cabeza a la planta de los pies. Lo hace una nueva criatura. Si no, la Biblia no estaría de acuerdo a lo que la vida de las gentes está relacionándose. Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Que las cosas viejas, ¿qué? Pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, obviamente que eso de hacerse nuevo, pues sí, va a ir gradualmente hasta que la persona empieza a encontrar todos los fundamentos para desarrollarse felizmente sobre la faz de la tierra. Pedro tenía algunas características. Era muy impetuoso. Y hay gente que es muy impetuosa, pero no como virtud, sino por su vida natural. ¿Sí me entiendes? A veces la gente lo confunde. No es que yo tengo un carácter y yo soy esto, ¿no? Hermano, cuando Cristo viene a tu vida, te hace la persona más amorosa.
te hace escuchar, te hace atender, te hace tener una conciencia limpia. ¿Sí? El estado de la conciencia del hombre a veces es la que demarca las actitudes y las reacciones. Cuando una conciencia está atormentada, sus reacciones no van a ser mesuradas. Cuando una conciencia es religiosa, pues tampoco va a estar completamente en un tono de paz, sino más bien va a buscar pretextos para condenación o para condenar a alguien. No, querido. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Pedro era también muy inconstante, era muy dado al desánimo. A lo largo de mi vida como pastor, yo he conocido a mucha gente que una conciencia tan débil que después ya no quieren seguir adelante o de todo se hacen nudos en la mente. No pueden alcanzar el valor, no pueden entender que el amor de Cristo supera todas las pruebas. El amor de Cristo inunda nuestro corazón. Como dice la Biblia, que el amor de Dios es suficiente para que nosotros podamos caminar en Él, para que podamos permanecer en Él. Entonces, Pedro era digno a veces hasta de desconfianza. Santiago dice en el capítulo 1, verso 8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Qué terrible es ser inconstante, que un día aseguras ya tener todo para Dios y al rato pues estás haciendo regateos con Él. Pues déjame tantito, permíteme que haga esto, después te busco, ¿cómo ves si nada más termino este trabajito y luego voy contigo? Así, regateándole, pensando que es sujeto a mercadería o sujeto también a hacer negociaciones, porque muchos quieren negociar con el Evangelio. El Evangelio es tan claro y tan preciso. Él te llamó y te dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Deja de hacer lo malo, aprende a hacer lo bueno. O sea, convertíos de a Él de todo corazón. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de Él misericordia. En otras palabras, no hay medios propósitos para Dios. Dios te llama, Dios te amó y Él no regateó, porque Romanos 8, verso 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? No lo escatimó, no hizo una reventa, no hizo ahí una rebaja como está acostumbrado a veces el ser humano. Si esto vale 8, pues yo te doy 7 y si bien te parece, ¿cómo es? No, Él no regateó. Él dice que no lo puso en oprobio, no lo puso en prueba. Si el precio era el sacrificio, Él lo envió para que muriese por todos los hombres, porque Cristo por todos murió. Pero no todos han entendido ese sacrificio, no todos han comprendido eso. Entonces, por esa razón Pedro era así, muy prometedor, pero con poco carácter. Querido hermano, no sé si alguna vez has hecho un autoanálisis. Escudriñaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Si alguna vez has meditado, si has hecho un estudio de conciencia, de decir, ¿qué tan fiel soy? ¿Qué tan determinante soy en mis promesas? ¿Qué tan cumplidor soy en lo que yo determino hacer? Porque de buenos propósitos está empedrado el camino hacia la eternidad de dolor. No, Dios quiere que tus pensamientos sean originados por un deseo real. Sí, que tu sí sea sí, que tu no sea no, porque lo que no de mal procede. No de que, no, déjame pensarlo, a ver, poco a poquito, no, ¿qué te parece si después lo arreglamos? Siempre tratando de hacer un consenso, como queriendo rebajar la medida. Entonces, él estaba en ese carácter. Su primero era entrar, quizás era el primero en que siempre decía, yo estoy aquí, y también era el primero en salir corriendo. El nombre que le puso Jesús era un recordatorio de lo que Jesús quería que él fuera. ¿Sabes que Jesús quiere que tú tengas un carácter sólido, íntegro, competente, capaz, integrado, disciplinado? Cuando Jesús le llamaba Simón, le recordaba a su viejo yo. Simón, le recordaba, para que reconociera, para que entendiera que el anhelo de Jesús era hacerlo una roca firme. El nombre de los judíos determinaba mucho el carácter y el desarrollo de su vida.
En la existencia del ser humano, el nombre iba de acuerdo a su comportamiento. Entonces, Pedro era muy impetuoso, agresivo, impaciente. Él necesitaba ser una roca. ¿Cuántos necesitan ser sólidos en su carácter? A veces impetuosos como el aire, como el viento, pero con determinaciones muy pobres, muy ambiguas, muy difíciles de soportar. Mateo 14, versículo 28. Quiero que leas conmigo. Dice que un día Jesús vino de noche y empezó a caminar y ellos pensaron que era un fantasma. Capítulo 14 de Mateo, voy a leer desde el versículo 28. Dice, vamos a leer desde el 26. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Imagínate, ven caminar a una persona en la noche y con el reflejo de la luna ver la figura de alguien que viene caminando sobre el mar. Empezaron a decir, este es un fantasma, algo que se nos ha aparecido, y tuvieron miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman, yo estoy aquí. Entonces le respondió Pedro, porque Pedro era el arrojado, Pedro era el que rápido estaba, ¿verdad? Siempre para tomar la primera iniciativa. Él dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús, conociendo el carácter de Pedro, le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ahora, era tan intrépido que ninguno de los otros se atrevió a decir lo que Pedro dijo, yo voy. Y es más, se atrevió a caminar sobre las aguas, porque Pedro caminó sobre las aguas, pero en su ímpetu no iba remarcado por la firmeza. Por eso es que cuando empezó a ver que las olas empezaron a encresparse, rápidamente sobre él vino una influencia de temor y empezó a hundirse. Ahora ahí estaba Jesús, ahí estaba el Señor. Y entonces dice la Escritura que le dijo, sálvame. Ahora, Pedro era un nadador excelente, porque era pescador. Yo creo que ninguna persona que es pescadora, pues no sabe nadar. Digo, a lo mejor me equivoco y a lo mejor hay sus excepciones, como en todas las reglas. Que alguien tenga un oficio y no lo pueda llevar a cabo al 100%. Pedro, creo yo que era un nadador excelente, era un pescador, era un hombre que se había desarrollado en la técnica de la pesca, en la técnica del mar, que había viajado bajo tormentas, que posiblemente estuvo inmiscuido en algunos conflictos cuando sus barcas empezaron a hundirse. Él estaba ahí, tenía experiencia. Pero en esta ocasión se atemorizó porque vio al mar violento. Querido hermano, el mundo está así de violento como ese mar. Y hay muchos que se desaniman, más ahora que estamos viviendo puntos críticos aquí en el estado de California, donde las numeraciones de toda la gente infectada, y esos son los que se han hecho estudios o exámenes, están dando positivos. Que hasta el mismo doctor del CDC dijo que si ahora son 40,000 al día de los que resultan infectados, en próximas semanas pueden ser 100,000. Y eso habla de una terrible crisis médica en los Estados Unidos. El mar está violento, pero Jesús está ahí para ayudar, para que tú no te sumerjas, para que tengas la firmeza de saber que es seguro baluarte el Dios del cielo, que Él nos llamó para vivir con Él, para tener la seguridad, para estar confiados en Él. Pedro también tenía otra característica, él era un hombre casado. Y en una ocasión su suegra se encontraba enferma, Jesús los fue a visitar, Jesús vio que la mujer estaba enferma, oró por ella y fue sanada. Quiere decir, Pedro tenía una vida prácticamente desarrollada, pero también sus conflictos eran terribles. Pedro, como era pescador, él también tenía una barca que era suya. Él era propietario. Y hay ocasiones que a veces
cuando tienes ciertas oportunidades de ser propietario de algo, a veces piensas que tu fuerza es mayor porque tienes algo sólido en tu vida. Mira, la fortaleza proviene de Dios. Si te afirmas en Él, puedes tener oro y plata, o puedes no tener nada, pero si tienes a Cristo tienes todo. Obviamente, yo no estoy hablando con la finalidad de ser conformista, no. Si posees, qué bueno. Si tienes, qué mejor. Pero si compartes y haces que el reino de los cielos pueda distribuirse mejor, va a ser de mejor manera. Porque hay ocasiones que puedes tener, que puedes ser muy demandante de pedir que el reino se expanda, que todo, pero tú eres el menos contribuidor de ello. Y eso provoca que a veces el reino de los cielos esté como tratando de estancarse. Ahora, el reino de los cielos no va a prevalecer ante las tempestades de este siglo. El reino de los cielos va a ser eterno y obviamente Él va a estar hasta el último momento. Pero tiene mucho el que nosotros podamos tener el carácter decidido para poder contribuir para la buena obra. También la Biblia dice que Jesús, cuando supo que ellos, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, eran pescadores, les hizo una promesa. Les dijo, ahora yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir? Que ahora todas tus técnicas que tenías para ir por el pez que estaba en el agua, ahora tú vas a tener la oportunidad de ir por aquellas vidas que necesitan de Dios. Entonces Jesús los llamó a ser pescadores de almas, pescadores de hombres. ¿Cuántas almas has alcanzado a través de tu vida? ¿Cuántas vidas se han visto convertidas o impactadas por el poder del Evangelio? ¿Cuánta gente ha entendido la verdad de Dios a través de tu vida? Eso es muy importante que valores, que podamos ser definidos en todo nuestro proceder, que nuestro caminar pueda tener también resultados. La vida del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir que siempre va a haber algo de parte de Dios en ti. Entonces, Él los llamó a ser pescadores de hombres. Él estaba tratando de enseñarle que tuviera la disposición de ser un servidor claro, un servidor completo. ¿Sabes a qué te llamó Jesús? No a ocupar la banca eterna, no a ocupar la silla que todos los tiempos buscas la misma. No, te buscó para que tú fueras un instrumento en sus manos. Un vaso de honra a donde Él quiere derramar toda su gloria para que tú hagas la voluntad de Dios y vayas más adelante en todo momento. Ahora, en otra ocasión Jesús hizo un milagro maravilloso. Dice la Escritura que Pedro y sus compañeros o los discípulos de Jesús estuvieron en la noche pescando y pasaron toda una noche sin poder lograr nada. ¿Cuántas veces te has sentido así? Que pasa un tiempo y dices, me siento estéril, no produzco nada, no tengo nada que ofrecer, no puedo hacer nada por los demás, creo que ya no hay nada. Mira, querido hermano, a Jesús no se le han acabado los recursos. Dice la Escritura que Él suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Y quiere decir que en Él no hay escasez, querido hermano. A veces somos escasos porque tenemos un corazón estrecho, un corazón que solamente piensa para nosotros y no pensamos para el de afuera, no pensamos para el prójimo, no pensamos para aquella persona que lo necesita. Entonces Jesús viene y los ve y les dice, ¿tenéis algo que comer? Y le dijeron, no, Señor, toda la noche hemos estado aquí y la verdad, mira que no hemos pescado nada. Ahora te digo, Pedro era experimentado en la pesca, él sabía. Hay pescadores que conocen los momentos en los más importantes cuando se va a pescar. Y creo que ellos se fueron en un momento, no nada más por decir vamos a la pesca, porque vieron que era un momento específicamente bueno para obtener una buena ganancia. Sin embargo, toda una noche no pescaron nada. Y Jesús viene y les dice, ¿tenéis algo que comer? Y ellos, no tenemos. Entonces les dijo, vayan al otro lado. Y lo hicieron de acuerdo al mandamiento de Jesús. Y dice la Escritura que cuando empezaron a sacar las redes, hasta se rompían del peso que había en ellas. Quiere decir que en la palabra de Jesús va a haber resultados.
Cuando lo haces en obediencia va a haber resultados. Pedro lo vio. Pero Pedro pasó una noche sin poder lograr nada, porque a veces sus pensamientos estaban ubicados nada más en él. Entonces quiero decirte que el objetivo que tienes que entender es que a veces estás pensando y confiando en tus logros o en tus actividades o en tus conocimientos. Mira, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia cordura. Fíate de Él, compréndelo a Él. Y dice la Escritura que cuando empezaron a salir los peces, él vio el milagro maravilloso. Él vio el impacto que hubo. Lucas capítulo 5, en el versículo número 8. ¿Ves lo que dice aquí? En el capítulo 5, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Era alguien como muy subgéneris. O sea, ¿qué quiere decir? Que era muy expresivo, que hay ocasiones que salía como diciendo algo correcto. Soy pecador, me está sucediendo esto porque no entiendo. Como que en cierta manera decía, ya me cayó el 20, ahora sí voy a seguir adelante. Y al rato otra vez volvió a lo mismo. ¿Cuánta gente es así? Que hoy sí me cayó el 20, hoy sí quiero ir a la silla de los pecadores, hoy quiero ir a la silla de los penitentes, hoy voy a llorar un rato, y al rato ya está haciendo lo mismo. Y peor todavía. Pedro era así. A veces sorprendía con sus acciones. A veces hacía manifiestas las cosas. Muchos de los que ahora quieren seguir a Jesús viven de esa manera. Jesús le había prevenido. Le había dicho: hey, Simón, Satanás me ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo. ¿Y qué dijo él? Hombre, no te preocupes, si yo voy a salir adelante. Y qué terrible es cuando le dices a alguien: oye, brother, cuídate, oye, hermano, ten cuidado, oye, hermano, considera lo que te digo. No, Dios está conmigo. Y al rato, ahí está la tragedia. Lucas 22, verso 31. Quiero que leas conmigo lo que dice la Escritura aquí. Capítulo 22, verso 31. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué hubiera hecho Simón? ¿Cuál sería la reacción más clara y precisa después de una advertencia tan severa? Una advertencia que tenía toda la influencia de decirle: cuidado, estás en emergencia, este es un llamado de atención urgente. Es como aquel que va al médico y le dicen: pues los pronósticos no son buenos, yo creo que lo que usted tiene es algo que sí es de mucho cuidado. Y sale, ¿y qué te dijo el médico? Nada, pues tú sabes cómo son de charlatanes. Y rápidamente tratando de evadir la palabra que le acaban de ofrecer. ¡Qué terrible es eso! Entonces Pedro rápidamente le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Oye, qué declaración más intrépida. Qué declaración más temeraria. ¿Cuántas veces has escuchado esas declaraciones temerarias? No puedo, yo lo voy a hacer. No te preocupes, yo estoy aquí por eso. Y cuando te das cuenta, ni eso ni nada. Entonces, por eso, fíjate del Señor, que tus baluartes, que tus gente en la que confías sea una gente que dé el testimonio claro y preciso de que están con Él, de que Dios es su amigo, su ayudador. Entonces fue advertido, estaba siendo advertido de algo muy peligroso, y Pedro como que lo hizo muy a un lado, como que no me interesa mucho. No fue tomado con seriedad. Amado hermano, a veces decimos: yo quiero ser como Pedro, porque su sombra caía y los enfermos eran sanados. Sí, pero acuérdate que también Pedro pasó por momentos de disciplina tan severos y terribles. ¿En qué estado quieres ser como Pedro?
como aquel intrépido, aquel valiente, aquel que estaba dispuesto a sacar la espada, a cortarle las orejas a los soldados, aquel que estaba diciendo yo voy y apártate de mí. No. Sé mejor como Jesús. Pedro es como un ejemplo para que nosotros no caigamos ahí. Que tu ejemplo máximo sea Jesús, puestos los ojos en Jesús. Es el autor y consumador de la fe. Él es la figura esencial de nuestra vida. Entonces, cuando tú no declaras correctamente lo que quieres, puede ser que esos anuncios pues solamente sean para ti como una espina porque van a causarte mucho dolor. Pedro fue impaciente. Se cansó de esperar, se desanimó. Cuando Jesús fue crucificado, Pedro fue el primero que dijo, ya se acabó esto. ¿Cuánta gente hoy que cerraron la iglesia por el COVID-19 dijeron, ya se acabó esto? Ni se aparecen ni siquiera por error, como decía alguien por ahí. Ni siquiera una llamadita, ni siquiera de preguntar, ¿están vivos todavía? ¿Todos están bien? Nada. O sea, que se acerquen a escuchar un mensaje es un milagro portentoso de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque así fue Pedro. No, ya se acabó todo. Fue, preparó sus redes, se las echó al hombro, dijo yo voy a pescar. Y los otros dijeron, ¿qué hacemos? Vamos con Pedro. Y Pedro a veces es el que jala a los demás. Ese Pedro que anda ahí promoviendo que todos lo sigan, que todos hagan lo que él hace y que por cierto no hace lo correcto. Hace las cosas que le van a hacer mal, que le van a dañar y que le van a traer una consecuencia terrible y que después va a estar con dolores y quebrantos. Y es necesario que esa gente entienda que Cristo es la única esperanza para ellos. Entonces Jesús les dijo, yo voy a regresar. Pero ellos dijeron, no, vámonos a pescar porque no hay otra cosa. Juan capítulo 21, en el versículo 3. Vean lo que dice aquí. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca aquella noche y no pescaron nada. Separados de él nada puedes hacer. Sigue haciendo las cosas en tus fuerzas. Sigue haciendo las cosas a tu manera. Sigue pensando que tú eres el único que sabes hacer las cosas. Y déjame decirte que no. Querido hermano, si hablamos estos mensajes, no es como para que la gente se sienta como que, uy, esto no es bueno. Yo quiero oír el amor de Dios, yo quiero oír la bendición. Sí, el amor de Dios es que te adviertan el peligro en el que estamos viviendo. Que podamos comprender que Dios nos está llamando para tener una plena comunión con Él. Le damos a Dios nuestra obediencia, nuestro corazón, y entonces vamos a comprender que en Él hay respuestas. ¿Sí? Dice la Biblia, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Quién se va a tropezar en Jesús? Nadie. La piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Quiere decir, en Él no hay tropiezo. Él es el Todopoderoso. Piedra de tropiezo para aquellos que pensaron tener todas las cosas a su antojo. Mira, 3 veces de una forma clara, Pedro negó a Jesús. 3 veces de una forma clara y precisa, Jesús vino y le llamó y le dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? Yo te pregunto, ¿cuánto le amas tú a Él? ¿Cuál es tu amor por Jesús? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Renunciar a tu yo? ¿Considerar que Él es el que te llama? ¿Saber que Él murió por ti? ¿Considerar que las advertencias de Dios siempre tienen un propósito de prepararnos para que no caigamos en mal? Considerar también que el llamado de Dios es para darnos vida y vida en abundancia, que Él no quiere la muerte del que muere, que Jesús vino para que podamos seguir las pisadas de Él, que podamos caminar con Él, que así como Él fue, nosotros seamos con Él,
que podamos vivir para Él. ¿Cuánto le amas? ¿Cuánto estás dispuesto a pastorear a sus ovejas? A pastorear, a prepararlas, a traerles a ellos el manjar, a ir por los pastos verdes para darles de comer, a no permitir que ellos se tropiecen con cualquier piedra, sino a limpiarles un camino claro y específico, a decirles que Jehová reina, que hizo todas las cosas maravillosas. Nuestras acciones determinan el comportamiento que nosotros tenemos de acuerdo a lo que nosotros entendemos del mensaje de Cristo. Si entendemos el mensaje con claridad y comprendemos que Jesús murió por nosotros, no vamos a estar ociosos ni sin frutos. Vamos a tratar de seguir adelante, vamos a buscar el camino recto y preciso. Ahora, déjame decirte, Cristo por todos murió. Cristo te ama. Él vino a dar su vida para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento pleno. Que es cierto que a veces el caminar del hombre no es el más propicio y el mejor, pero que en Cristo hay oportunidad de voltear los ojos al cielo y pedirle a Dios que haya una nueva vida. El hijo pródigo, cuando se encontraba ahí entre los cerdos, es una forma muy explicativa, dice la Escritura que fue iluminado y en ese momento dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre están comiendo y yo aquí observando cómo comen estos cerdos y anhelando comer también de esas hierbas que están comiendo? Me levantaré e iré. En ese momento tuvo una determinación: voy a cambiar mi actitud, voy a dejar de hacer lo que siempre hacía. ¿Qué fue lo que pasó? Después de que Jesús se le reveló a Pedro, Pedro entró con los discípulos al aposento alto. Y ahí en el aposento alto fue embestido del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pedro fue transformado en otra persona, en una persona amorosa. Hasta si tú lees las cartas de Pedro, hijitos, les habla con mucho cariño. Hijitos, cambia. La vida, la mentalidad del hombre en la presencia de Dios cambia. El cobarde y pusilánime lo vuelve en una persona sobria. ¿Sí? Aquella persona colérica la hace muy compasiva. Aquella persona que es perspicaz y torpe la hace una persona elocuente y consciente de su necesidad. Cambia. Que el Pentecostés cambie nuestras vidas. Que la presencia del Espíritu Santo de Dios haga una transformación en nosotros. Ahora, llegó a ser una roca que dice la Escritura que un día fueron atormentados por los magistrados y les dieron con una vara, y él dice que salió con los demás discípulos contentos de haberse sentido dignos de haber padecido por causa de Cristo. ¡Qué gran diferencia! En una, cuando la mujer le dijo: tu rostro me hace pensar que tú estabas con ellos, yo no lo conozco, no sé de quién hablas. Después salió azotado con varas, pero se sintió digno de haber padecido por causa de Cristo. Pedro al final le dice a todos los cristianos, dice a los que están en Babilonia, y no precisamente porque estaba en ese lugar geográfico, en la confusión: creced en la gracia de Dios. No en tus fuerzas, no en tu sabiduría, no en tu conocimiento, no en tu confianza humana, no en tu justicia propia. Creced en la gracia de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 18. Vamos a ver aquí lo que dice la Escritura. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Los días son malos, el tiempo es difícil, pero Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre está sujeta en las manos de Dios. Yo te digo en esta tarde, querido hermano, si quieres ser como Pedro, que sea el Pedro que
reconcilió su vida, que reconstruyó su vida bajo la presencia del Espíritu Santo. Entonces sí, Pedro predicaba unos mensajes que se convertían 3,000 y en otros 5,000 en un solo mensaje. Pedro caminaba y su sombra caía sobre los enfermos y ellos eran sanados. Pero Pedro tuvo que pasar por la escuela de la disciplina. Y muchos de nosotros no queremos pasar por ninguna escuela. Creemos que ya lo sabemos todo. Creemos que tenemos todo el conocimiento o que así como estamos, estamos bien. Querido hermano, Dios te conoce, Dios sabe quién eres. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te hace falta? Dile a Dios, ¿qué me hace falta? Y Él te va a decir, ¿qué te hace falta? Aquel joven rico le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dijo, muy sencillo, la mitad de tus bienes dale a los pobres. ¿Sí? Todo lo que tengas, dalo y ven, sígueme. ¿Y qué hizo este hombre? Dice que se fue triste por su camino porque tenía muchas posesiones. Niégate a ti mismo. Ama a Dios de corazón y con acciones. Cierra tus ojos un momento y dile, Señor, gracias. Gracias te damos en esta tarde. Gracias por la oportunidad de oír tu voz, de escuchar tu palabra, de poder en antecedentes nuestra vida para que tenga propósitos claros y definidos. Te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Y ahí de tu lugar di amén, amén, amén. Dios te bendiga. Buenas noches. Te pido que puedas compartir estas enseñanzas y que nos acompañes. El viernes tendremos una reunión con la iglesia y el domingo estaremos compartiendo otra vez en mensajes de Facebook Live. Dios te bendiga. Buenas noches.